muy poco en la opinión pública en el proyecto de ley de reforma al Código Penal. Y es un tema que para mí siempre es interesante. La corrupción. ¿Y por qué tú te encuentras la corrupción interesante? Es interesante porque ha sido un tema recurrente. Primero ha sido un tema obviado, se le ha quitado importancia mediática, en los últimos años ha repuntado como algo importante dentro de las mediciones para los políticos, importante para los ciudadanos. Siento como que de ese letargo donde estábamos, no es que hemos salido, empezamos a salir, y la corrupción es un punto importantísimo para comprender cómo funciona nuestra política y cuáles son las cosas que definitivamente hay que cambiar en el sistema. Eso implica judicialmente, socialmente, a nivel de partidos, a nivel de todo. La corrupción es transversal a todos los ámbitos de la vida pública, a todos, y privada. Y privada. Y privada. Este tema lo abordamos con el jurista experto en materia penal, el señor Cirilo Guzmán. Bienvenido, Cirilo. Don Cirilo. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Hablando de corrupción, aportando algo más a lo que aporta, valga la redundancia, Miralba Ruiz. También para que el tema corrupción deje de ser un comodín politiquero, porque ni siquiera es político, politiquero de campañas, y yo sí lucho, pero a la hora de la verdad... vamos a disfrutar las mieles, vamos a que entre todo, vamos a compañerito de la base, vamos por parte, porque no luchamos contra la corrupción. No queremos luchar contra la corrupción, entonces no podemos responderle con más corrupción, aunque sea solapada. No, porque son compañeritos, siempre se le busca la vuelta. Corrupción es corrupción. ¿Cómo lo contempla el Código Penal ahora que sigue en esta ebullición con los legisladores? Ustedes saben que en materia procesal penal los delitos y los crímenes tienen una prescripción. Le hace la palabra que ya no se puede perseguir. Las situaciones de tránsito prescriben entre 6 meses a 2 años, dependiendo. O sea, para que la gente entienda, usted comete una infracción de tránsito y entre 6 meses y 2 años, si a usted no lo han juzgado por eso, o acusado primero, o no ha tenido una sentencia se cae el caso, prescribe, ya no lo pueden. El tribunal lo declararía inadmisible por la prescripción. Ya por prescripción, y usted ya no puede ser juzgado, porque ya sabemos que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Y entonces el detalle es que esos son los delitos involuntarios, que son las situaciones de tránsito, pero los crímenes, y en este caso la corrupción es un crimen, que como dice Miralba, está en todas partes, es intrínseco al ser humano, lo tenemos a través de la historia. No es algo que nosotros con una ley, con una vitamina, con una inyección vamos a poder apalear, porque el detalle es que puede haber una sanción por corrupción. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con mucha educación? Sí, perfecto. Pero una persona muy educada necesariamente, cuando se vea en una posición de poder, sea pública o privada, en donde la tentación esté a la orden del día, y esta persona por H o por R esté débil, por así decirlo, y sucumba ante estas pasiones que la corrupción arropa, porque esas son las mismas mieles. Pero es que esa es parte de la naturaleza humana. Entonces, viéndolo así, sería la anarquía. El ser humano sabe que debe regirse por reglas, por normas, y si el que comete la corrupción no es que se va a dejar de cometer, pero si el que la comete o la quiere cometer sabe que hay un régimen de consecuencias, esos impulsos se controlan, se recogen. Claro.
Entonces, si el Estado, que es el llamado a sancionar esta situación con una ley bastante fortalecida que avale todas las acciones que el Estado a través del Ministerio Público y luego con el tribunal con la sentencia, no lo hace, pues entonces no pasa nada. Entonces lo que hay es una impunidad. Todo el mundo hace eso que tú dijiste. En un medio de anarquía, yo hago lo que yo quiera porque yo estoy en el partido y a mí nadie me puede tocar. Entonces ahí es que los abogados propugnamos por un Ministerio Público independiente que no dependa del Poder Ejecutivo. Es una situación que tenemos que sentarnos a hablar y hablar bastante, porque no se cambia de la noche a la mañana. De hecho, por un lado, se querría que tuviésemos un Ministerio Público independiente, pero por otro lado, también el Ministerio Público cumple una función como brazo ejecutor del Estado y ahí algunos abogados decimos es que no puede separarse entonces del Poder Ejecutivo porque tiene que venir directamente de una línea de Estado en donde la política criminal esté conjuntamente y no independiente de él, porque el Ministerio Público tiene que trabajar con la policía, con los organismos de seguridad, con la parte psicológica, es decir, con salud pública, con una serie de elementos que son del Estado, lo cual no le permitiría ser un estamento independiente totalmente. Entonces, cuando se presenta un acto de corrupción y el Ministerio Público, porque son de su partido o porque no ejerce la función de acusar a Juan Pérez porque Juan Pérez se robó o se le acusa, y tenemos la prueba de malversar fondos, pues entonces se va a este estado de impunidad que crea un mal sabor social, porque todos los ciudadanos decimos, pero espérate, yo trabajo, pago impuestos. El dinero que se malversó se pudo haber utilizado en el hospital que no permitió que la niña fulana de tal no fuese operada a tiempo. Claro. Cirilo, ¿los casos de corrupción prescriben en República Dominicana? Sí, tienen un tiempo también, igual que como dije, no es correccional, es criminal y pueden prescribir entre 5 o 6 años dependiendo de si es prevaricación o es por omisión. Aquí no existe la omisión todavía, sin embargo, algunos tribunales contemplan la posibilidad. Ya, una pregunta técnica. El caso Odebrecht, por ejemplo, ya está en una fase, se ha presentado la prueba. Por así decirlo, final. En una fase final. Casi para sentencia, ¿no? Bueno, yo creo que todavía no han concluido al fondo, que ya es lo último. Sí, que es lo último. Y estamos hablando de un caso de corrupción en el país. Si no se dicta sentencia en el tiempo donde el caso está activo, por llamarle de alguna manera, y pasa del tiempo que dice para que prescriba o no, ¿Odebrecht puede prescribir ya a esta altura de cómo va o no? No, a esta altura de cómo va, no. A esta altura de cómo va se ha respetado en todo momento el debido proceso y yo creo que no este tribunal, sino los anteriores que lo han visto, han observado todo el tiempo para que el mismo no prescriba. Una pregunta más. ¿Cómo influye en la decisión de los jueces? Sabemos que son hechos diferentes, en jurisdicciones diferentes, en supuestos delitos y delitos totalmente diferentes, de naturaleza diferente, con el único denominador común, Odebrecht, una empresa, constructora, etcétera. En el caso de Lula da Silva, ex presidente de Brasil, se decidió recientemente, la Suprema Corte en Brasil decidió anular, creo que los procesos que tenía abiertos en su contra, Lula da Silva, creo que quedan algunos abiertos, pero esencialmente los que se vinculaban a Odebrecht, a un apartamento que le habían dado o que él había comprado con dinero propio o resultante de una situación complicada con Odebrecht. Recuerdan el caso Lavallato, serie, y aquí que queríamos un Lavallato y una serie. Bueno, al final se dijo que el juez Moro terminó siendo un manipulador, para terminar ocupando un puesto en el gobierno de Bolsonaro, y terminaron descargando de esos presupuestos, de esos cargos, anulando la sentencia a Luis Ignacio Lula da Silva, que guardó prisión
Sí. Guardó prisión, estando en prisión murió su esposa, etcétera, etcétera. Eso de alguna manera influye en el caso Odebrecht de República Dominicana, o no necesariamente. En el caso de Odebrecht de la República Dominicana, con relación a Brasil o cualquier otro país de Latinoamérica, son diferentes actores, diferentes legislaciones y diferentes pruebas o situaciones. Entonces, cuando se dicte la sentencia del tribunal en primera instancia, sea esta condenatoria o sea una sentencia que descargue a uno o a todos los imputados, cualquiera de las posibilidades, se irá a la Corte de Apelación y luego se irá a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, quedan 1, 2 y 3 fases más para conocer esta situación. La última instancia introducida con la nueva Constitución es el Tribunal Constitucional, que puede ver en el mismo caso de Lula da Silva si se irrespetó el debido proceso en todo momento. Incluso eso lo puede hacer la misma Suprema Corte de Justicia perfectamente, sin ser el Tribunal Constitucional, porque ahí no se ve el hecho en sí, sino si te irrespetaron algún derecho constitucional. Fíjense que las juezas en todo momento, cuando alguien pide la palabra y dice que quiere hacer valer su derecho constitucional, le dan todo el derecho, el tiempo, claro, y lo dejan hablar ahí perfectamente. Es decir, sí. En este juicio para que nadie después se lo saque al final, dice, nadie no, podrá usted no me dio decirlo. La palabra. Exacto. Nadie podrá decirlo, porque en este caso que ha sido televisado, no hay nadie que pueda decir que no se le respetó su derecho a expresarse en todo momento en este juicio. Entonces, la sentencia que anula, o mejor dicho, sí, la decisión que anula esta sentencia condenatoria de Lula da Silva en Brasil, pudiera tomarse como referencia por alguno de los abogados que tradujera y lo trajera a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Constitucional, pero sería una situación de referencia, porque la legislación dominicana es diferente. Aquí, a diferencia de Brasil, es las pruebas. Aquí hablan las pruebas. Si hay pruebas y lo vinculan a usted a un hecho ilícito, pues usted es culpable. Si no hay pruebas, entonces lo que procede es un descargo. Si se irrespetó su derecho constitucional en alguna de las fases y un abogado puede probarlo ante la Suprema Corte de Justicia o ante el Tribunal Constitucional, pues entonces esa sentencia condenatoria, en caso de que fuesen condenados, sería anulable también, tanto por el Constitucional como por la Suprema.